Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a esta reunión que Dios nos permite para bendecir nuestras almas. Pues Dios nos ama y Él desea que ninguno de nosotros se pierda, sino que esa salvación preciosa que Él ha preparado y que es eterna además, la podamos alcanzar todos. Y me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, con la esperanza, con la oración, de que les pueda animar a aquellos que se han decidido por Cristo, que nada los detenga, y a aquellos que a lo mejor les ha faltado poco, y qué bueno por aquellos que han dicho incluso que están dispuestos a caminar, que esta palabra les ayude a afianzarse en ese propósito sin que les falte nada. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante, y siempre decimos muy importante porque la verdad las palabras de Dios son tan grandes, son eternas, que merecen toda nuestra atención, que merecen toda nuestra comprensión, porque de ellas dependemos eternamente. Nuestra alma, dice la Escritura, es eterna y no termina con la muerte física, como a veces se piensa de que el que se muere ya se acabó todo. Esa es una cosa ciertamente que no tiene una realidad, es todo lo contrario. La Escritura nos dice lo que Dios quiere que sepamos y nos dice que tenemos un alma eterna y que nada termina con la muerte, sino que más bien se abre la eternidad delante de cada ser humano. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema titulado, vamos a explicar este tema. Pero yo les invito de antemano, vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 3 primeramente. Vamos a leer el versículo 3 y de ahí vamos a partir con la ayuda de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo repito rápidamente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Yo les invito, por favor, hagamos una oración, pidámosle a Dios que en este día Él nos hable a cada uno conforme a nuestra necesidad, y de manera especial a aquellos que Dios ha estado invitando, que Dios les ha estado mostrando cosas que necesitan comprender bien para que tomen una decisión de servir a Cristo con todo su corazón. Oremos, por favor. Padre, Señor, mil gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Muchas gracias por la vida, Señor. Muchas gracias, Padre, por la paciencia que has mostrado, Señor, hasta el día de hoy a cada uno de los que hoy estamos escuchando tu palabra, Señor. Padre, porque si no fuera por tu paciencia, Señor, muchos de nosotros estaríamos completamente ya perdidos, Señor mío, totalmente, Señor. Pero tú has querido darnos vida. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, enseñe a aquellos, Padre, que se están acercando, que están escuchando. Padre, háblale, Señor, que tu mensaje, Padre, Señor, ninguna cosa lo pueda quitar de sus corazones, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, para hablar tu verdad eterna. Abre tú los oídos, Señor. Padre, abre tú la comprensión, Señor. Y aún, Señor, anima a los corazones a entender que tú eres, Señor mío, el camino a seguir, pues solo en ti está la vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El objetivo de este estudio es el siguiente: decirte de parte de Dios, por su palabra, que hay un tiempo para que arregles tu vida. Si eres de las personas que todavía no están seguros, si eres de las personas que todavía no camina con Dios como debe caminar, yo quiero decirte que es un tiempo para que arregles tu vida, y quiero señalar algo de manera muy concreta.
la oportunidad para que un hombre o una mujer arregle su vida no es para siempre. Todo tiene un límite y bien lo sabemos todos. Y esa oportunidad se acaba. Y es que mientras hay vida, mientras hay salud, todo parece bien. Tú puedes ver las personas que te rodean y mientras hay vida, mientras hay salud, corren de un lugar a otro, van y vienen, hacen y deshacen y están enfocados en muchas cosas mientras todo está bien. Pero tú te das cuenta cómo las circunstancias cambian para una persona, un accidente, una enfermedad y las cosas que tanto afán, sí, con tanto afán se hacen, de pronto quedan bloqueadas, incluso de pronto quedan totalmente atrás, porque muchas veces ya la vida no sigue. Entonces, esa es la razón por la cual Dios quiere que cada persona que necesita arreglar su vida la arregle lo más pronto posible, porque todo cambia en un instante, como se dice, en un abrir y cerrar de ojos. Todo se acaba y se abre delante de cada persona una eternidad. Y hoy yo te quiero decir que va a llegar el momento en que tú te enfrentes a una eternidad. Ahorita a lo mejor estás muy ocupado en muchas cosas que te parecen importantes y a lo mejor has pensado que las cosas de Dios pueden esperar un poco más adelante, quizás. Muchas veces los pensamientos del hombre, frecuentemente, especialmente de los jóvenes, son: ahora quiero vivir, ahora me quiero divertir, no quiero llevar cargas religiosas, no quiero estar ahorita sujeto a mandamientos, ahora quiero hacer las cosas que me parecen a mí agradables. Es una forma de pensar de muchas personas. Sin embargo, llega el tiempo en que la persona necesita grandemente que lo ayude Dios. El problema es que a lo mejor ya no va a tener la oportunidad. Dios sin ti sigue siendo Dios todopoderoso. Tú sin Dios no eres nadie y estarás completamente perdido por la eternidad si no arreglas tu vida ahora que la puedes arreglar. Y esa es la invitación con este estudio, que tú arregles tu vida ahora. Hay un dicho por ahí que escuchamos frecuentemente. Dice el dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho, y se refiere a las cosas de esta vida, a las cosas de la tierra. Pero yo quiero agregarle un poquito a ese dicho que sí tiene una verdad, y te quiero decir lo siguiente: no dejes para mañana, ¿sí?, lo que solamente puedes hacer hoy, porque del mañana tú no sabes qué va a pasar de ti. Hoy tienes el deber de arreglar tu vida con Dios y Dios te invita a que lo hagas. Yo te invito a que lo hagas. Dice también por ahí una reflexión que hay que mirar al pasado para no cometer los mismos errores. Y también tiene mucho de verdad esa reflexión, esa palabra. Si tú miras el pasado, podrás corregir los errores futuros. Y eso es importante. Y yo te digo algo, ponte a pensar, mira las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y que tú sabes que el día de hoy ya no están. Y tú sabes que en algún momento escucharon las cosas de Dios, pero que continuaron en su vida de pecado, ¿sí? Continuaron en su vida de maldad, pensando que a lo mejor iban a tener más vida, pensando que no pasaba nada, y de pronto los sorprendió la muerte y ya se fueron y no arreglaron lo que tenían que haber arreglado. Y lo peor de todo, ya están perdidos sin una oportunidad más. Ya no hay forma de que alcancen la salvación nunca más. Eso es algo que Dios quiere que tú razones, que tú entiendas, porque Dios no quiere que te pierdas. La Biblia dice que Dios nos ama, Dios ama nuestras almas, Él fue el que nos creó. Nuestro Creador, Dios, busca que todos seamos salvos. Te voy a leer un pasaje más de la Escritura y después retomamos el libro, el verso que ya estudiamos de Génesis. Pero vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios, para que veamos por un lado inicialmente la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel. No todas las palabras son fieles. Los comentarios de los hombres, de las mujeres, muchas veces son mentira, muchas veces son falsos,
pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de ser recibida por ti, que tú sepas que Dios no te va a decir algo que no sea exacto y que no sea para tu bien. Y dice la Escritura entonces que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora bien, lo primero que tú tienes que entender es que has sido un pecador. Todos hemos sido pecadores, sin lugar a dudas. No hay un ser humano que diga yo no he sido pecador. Pero dice la Escritura de manera muy clara, muy precisa, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo para salvar a los pecadores. En otras palabras, para que nadie se pierda, para que nadie vaya al infierno, ¿sí? Para que nadie tenga que estar por la eternidad en un tormento eterno como va a estar Satanás, que se rebeló ante Dios. Entonces nos queda claro, de parte de Dios, Él desea que nadie se pierda. Y si somos honestos con esta palabra, no hay nadie que se deba perder, no se tiene por qué perder, a menos que el que se pierda desprecie la oportunidad. Y yo te invito hoy para que tú entiendas que esta es una oportunidad, que hasta el día de hoy, a lo mejor tú llevas años escuchando este mensaje, a lo mejor tú has oído muchas veces de manera muy clara y has sentido en tu corazón el toque de Dios, le podríamos decir, donde Dios te ha hecho entender, te ha hecho comprender que vale la pena servir al Señor, pero por alguna razón has continuado en los pecados. Yo quiero decirte algo, si hoy estás vivo, entiende que es la paciencia de Dios, entiende que Dios no ha querido que tú te pierdas, tú puedes ser salvo, Dios quiere que todos los pecadores sean salvos, pero hay un problema con los pecadores bastante común y se ve por todas partes y es muy triste, pero los pecadores no quieren a Dios. Los pecadores no aman la verdad, los pecadores resisten la invitación de Dios. Es increíble ver cómo las personas no quieren a Dios, se oponen a Dios, ¿sí? Y yo lo digo porque lo veo frecuentemente. Esta semana, apenas estos días que acaban de pasar, me invitaron a un funeral, al cual fuimos con mucho gusto, con una sola intención, poder hablar a las personas de parte de Cristo, acercarles el mensaje, pero es increíble la negativa. Las personas estaban en todo, menos con un interés. En general me refiero, a lo mejor había alguno por ahí que sí tenía interés. Pero es muy triste el desprecio que hacen, no a nuestras personas, nosotros qué, no somos nada. Sino, al ver una Biblia, la gente ya no quiere ni siquiera poner atención. No siempre es así. Yo hablo que es una forma generalizada. Y con esto quiero enfatizar, los pecadores resisten mucho la invitación que Dios les hace. Dios quiere salvar a todas las personas, pero el pecador se resiste. Como si dijera el pecador, ahorita no Dios, ahorita tengo muchas cosas que hacer, ahorita quiero divertirme, ahorita quiero hacer otras cosas, más adelante tal vez, ahorita no. El problema es que el tiempo no es nuestro, el tiempo es un regalo de Dios. Y lo que es regalado no nos pertenece. Dios nos lo presta, Dios nos lo da, Dios te lo da. Y una cosa queremos dejar claro el día de hoy, ese tiempo, ese espacio de tiempo no es para siempre. Hoy hemos llegado a este día, ¿sí? A este año, de este nuevo milenio le podríamos llamar. Pero no quiere decir que esto va a continuar para siempre. Todo tiene un término, todo tiene un final. Y de eso queremos que quede claro, y que esa oportunidad que Dios extiende, porque si tienes vida, porque si tienes la oportunidad de estar ahí en tu casa escuchando un mensaje como este, qué bueno, es una oportunidad, ¿sí? De parte de Dios. Analiza lo que Dios quiere decirte para que no te pierdas. Hoy hay oportunidad. Te voy a leer en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 lo siguiente. Dice el apóstol Pedro, y él entendía la paciencia del Señor, él entendía el amor de Dios hacia todos los hombres. Y dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate las palabras del apóstol. Él entendía como predicador, como apóstol, como un enviado de Dios,
para dar la palabra a las personas pecadoras perdidas. Y él sabía, ¿sí? Él sabía que el Señor no es que Dios retardara sus promesas. Dios prometió muchas cosas, entre ellas salvar a su pueblo, entre ellas que esta tierra va a llegar a un final. Sí, en esta tierra hay muchos seres humanos y Dios por alguna razón alarga los tiempos. Sí, a pesar de que muchas cosas están muy mal, hay mucha maldad, Dios alarga los tiempos. Y dice el apóstol que Dios no retarda su promesa. Él prometió destruir al pecador, lo va a hacer. ¿Sí? Dios prometió que al pecador lo va a castigar duramente. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que el infiel será castigado duramente, ¿sí? Y va a estar fuera en las tinieblas, que es un sinónimo del infierno, de la perdición. Ahora, Él va a cumplir. Dios no se va a retractar de su palabra. Nada más es cuestión de tiempo, ¿sí? Y el apóstol dice, según algunos tienen por tardanza, ¿sí? Según muchas personas piensan o se creen en su corazón que esto puede esperar. Eso del evangelio, de la salvación puede esperar. Es increíble la dureza de los corazones, cómo las personas piensan que pueden esperar y no saben que están al borde del precipicio y que en un instante sus almas eternas pueden perderse para siempre. Dios en su paciencia da vida, da salud y da la oportunidad de escuchar su mensaje porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? No es tardanza de parte de Dios, es paciencia. Dice aquí, sino que es paciente para con nosotros. Y el apóstol se incluye, pero en su deseo, ¿sí?, de animar a otros se incluye. Dice, no queriendo que ninguno perezca, que quede claro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, tiene un deseo para cada ser humano, para ti, no importa cuál sea la condición de tu vida en este momento, el deseo del Señor es que no perezcas, que no te vaya mal, que no te pierdas, ¿sí? Y más bien dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más bien Dios te da la vida, te da la salud y te da la oportunidad de escuchar un mensaje para que tú comprendas algo, que tú sí has actuado mal, sí, que tú has hecho cosas que están muy mal y que tú lo sabes y que Dios te está permitiendo entenderlas para que te apartes de ellas y te vuelvas a Dios y a su palabra y a su preciosa ley que es justa, ¿sí? Y Dios quiere eso. Sin embargo, el punto de este mensaje, un punto importante es que la oportunidad, la ocasión, las condiciones para ser salvo no son para siempre. Quisiera de manera breve, a modo de ilustración, darte un ejemplo. En este caso es un ejemplo propio de cómo el Espíritu trata con el ser humano. Y el ejemplo que te quiero dar es cómo un día trató conmigo, porque sé que así ha tratado con las personas en general. Te voy a explicar cómo trató conmigo. Y los que han tenido este trato de parte de Dios comprenderán que es muy similar. Y yo quiero que tú comprendas que Dios está tratando contigo. Para eso es el ejemplo, para que entiendas que Dios sí te está hablando, pero que tú le debes responder. Hace casi 32 años, porque fue en el mes de mayo, recuerdo perfectamente cómo Dios visitó mi alma. ¿Por qué digo esto? Porque me hizo entender Dios que me estaba dando una oportunidad de ser salvo. Yo me queda muy claro, ahora que conozco la Escritura, ahora que he aprendido a caminar con Dios, me queda claro cómo Dios visitó mi alma. Y entendí lo que ahora leo en las Escrituras con toda claridad. En aquel tiempo yo no leía las Escrituras, pero entendía, sí, entendí lo que dice la Biblia acerca del cielo y del infierno. Te repito, yo no conocía en aquel entonces las Escrituras, las había leído muy poco y muy poco había oído yo del Evangelio, pero yo me quedaba claro algo, lo que creo que todo ser humano tiene en su conciencia. Todo hombre, toda mujer sabe que hay un cielo, que hay un infierno, lo han oído muchas veces, otros ya lo han leído, y yo entendí eso en aquel tiempo, ¿sí? Dios me hizo entender también no solamente que había un cielo y un infierno, yo no tenía duda, como no la tengo el día de hoy, mucho menos hoy. En aquel tiempo me quedaba claro que era una verdad. Y Dios también me hizo entender a mí que yo estaba mal, que yo era un pecador. Yo no me sentí una persona que no fuera pecadora. Tenía recién cumplidos 20 años, pero yo sabía que era un pecador. Yo sabía que había hecho cosas que a Dios no le gustaban. Y estaba yo reflexionando
Ahí yo solito estaba en un lugar reflexionando y entendía que era justo lo que Dios me pedía. Yo entendía que Dios me invitaba a que viviera una vida justa, una vida santa. Si ahora le llamo yo en esos términos, en aquel tiempo yo no le llamaba así, pero yo entendía lo que Dios me pedía. Dios me pedía que me apartara todo aquello que a conciencia yo sabía que era malo, ¿sí? Me quedaba claro, recuerdo perfectamente que me quedaba claro, estaba yo meditando ahí. Me quedaba claro que que si yo moría, que si yo quería ir al cielo, debía renunciar a la forma de vida que estaba viviendo. Me quedaba muy claro, yo no estaba confundido al respecto. Yo pensaba, si yo quiero ir al cielo, al morir, debo renunciar a la forma de vida que estoy viviendo. Y a lo mejor cuando uno piensa en las personas, yo pudiera decir que en aquella época era un joven trabajador, ¿sí? Para muchas personas podía haber sido quizás como un buen muchacho, para muchos que tenían hijos podía haber sido yo como un buen hijo, un comportamiento moral, digamos, más o menos correcto, ¿sí? Cuando uno ve un hombre, un joven que trabaja, que se esfuerza, que digamos no se le ve mayor cosa, pues se piensa que está bien. Sin embargo, no hay nadie que sea justo. Todo hombre es pecador, toda mujer es pecadora. Y yo era un pecador. Y entonces me quedaba claro que si yo quería ir al cielo, yo no podía seguir viviendo como vivía. Las cosas buenas que aparentemente yo hacía o que sí hacía no eran suficientes. Había pecados por los cuales yo sabía que si yo moría me iba a perder, ¿sí? Es más, yo entendí también que si me alcanzaba la muerte, yo estaba seguro de algo. Si me alcanzaba la muerte, yo me iba a ir al infierno. Esos pensamientos Dios trajo a mi alma. Por eso yo te digo que Dios visitó mi alma. Me hizo entender eso de una manera muy seria. A lo mejor en otras ocasiones algo vislumbraba mi mente, algo entendía, pero en esa ocasión me quedó tan claro. Me quedó claro que si yo moría en ese momento o poco después, yo sabía que no estaba preparado. Yo sabía que me iba a ir al infierno. No solo eso, también entendí que yo no tenía garantizada la vida, tenía 20 años, pero yo sabía perfectamente que no importaba que fuera un joven, los jóvenes mueren de repente en accidentes, en situaciones diversas, los jóvenes también mueren, y yo estaba consciente que yo no tenía garantizada la vida. Es más, yo no sabía cuánto iba a vivir. Yo ahora le doy gracias a Dios porque sé que varias veces estuve en peligro de muerte a lo largo de la vida que Dios me ha dado. Y sin embargo, le digo, Dios, gracias por los años que ya me diste. Y todavía no sé qué es lo que sigue. No lo sé. Pero una cosa me queda claro. Dios ha sido muy bueno conmigo, con toda la vida que me ha dado. Pero en aquel tiempo yo no sabía si iba a llegar a los 50. No sabía. Porque nadie lo puede saber. Yo lo único que sabía es que si me hubiera muerto en aquel tiempo, y no me arreglaba con Dios, yo me iba a perder, me iba a ir al infierno. Y estando ahí reflexionando con Dios en esa ocasión, fue una tarde muy particular en la que estuve con Dios. Dios estuvo más bien conmigo. Recuerdo que yo recordaba como un amigo, un jovencito con el cual yo me había ido a Estados Unidos, porque eso fue allá. Ese jovencito que era de mi misma edad, apenas hacía como un año y fracción, que había muerto. La desgracia de ese compañero de mi misma edad, ya no estábamos juntos, él estaba en otro lugar, pero supe que compró un boleto de la lotería del rascadito que le llaman, y según esto, lo que le llaman la buena suerte, le tocó sacar un premio importante, $5,000. Era bastante dinero. Y seguramente se puso muy contento, pero esa fue su desgracia de ese compañero. Dicen que unos amigos le dijeron, nosotros te llevamos a tu casa, no te preocupes, somos tus amigos. Y él se creyó. Y por el camino lo golpearon, lo mataron, lo robaron y abandonaron su cuerpo a la orilla de una carretera. Ahí lo encontró la policía y lo reportaron a los familiares. Y cuando nos dimos cuenta, sacudió nuestro corazón. Y yo recordé entonces la muerte de ese compañero, que era de mi misma edad, y entonces yo sabía algo. Nadie tiene garantizada la vida. Nadie sabemos. Nadie sabe si va a llegar a los 30, a los 40, a los 50, a los 70. Nadie sabe. Y más bien es una bendición, la vida, y todos queremos la vida, pero nadie tiene garantizada la vida.
Tan seguros estamos de eso que todos conocemos personas que han muerto de todas las edades, niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos. La gente muere. Y en eso tenemos un mensaje muy preciso. La vida no está garantizada para nadie. Por eso la oportunidad es mientras tenemos vida. El día de hoy, mira, con toda tranquilidad, en tu casita, vamos a decirlo hasta de esta manera, con toda la comodidad, puedes escuchar un mensaje como este. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que te prepares. Dios quiere que entiendas que Él te está haciendo un llamado. Eso entendí yo en aquella ocasión. Entendí que podía morir y entendí entonces que si yo quería arreglar mi vida con Dios tenía que cambiar muchas cosas, dejar aquello que a Dios no le gustaba. Y a mí me quedaba claro lo que a Dios no le gustaba. Una cosa que entendí, entre otras muchas, es la música que yo escuchaba a Dios no le gustaba, ¿sí? Yo tenía un buen de cassettes, en aquella época se usaban cassettes. Y te puedo decir con toda sinceridad que después que tomé una decisión, todo eso terminó en la basura. Y para mí era algo muy apreciado, pero yo sabía que eso ofendía a Dios. Y decidí caminar con Dios en esa ocasión. Estaba yo pensando esa tarde que todos mis amigos y conocidos eran como yo, todos pecadores. Y yo pensaba en uno y pensaba en otro y eran exactamente como yo, muy parecidos. Y entonces vino una pregunta a mi mente, ¿y a poco todos los que yo conozco que son igual que yo se van a ir al infierno? Me hice una pregunta yo mismo. Y de pronto una vocecita dentro de mí me contestó, sí, todos se van a ir al infierno. Y yo pensé en esa respuesta de esa vocecita que yo tenía conmigo mismo. Y entonces sentí un poquito de miedo, para ser honesto, de ir al infierno. Así como que me empezó a preocupar un poquito y estaba yo solo pensando. Era la visitación del Espíritu Santo sobre mi vida. Y entonces pensaba yo, de nada me sirve si mis amigos son como yo y se van a ir al infierno, yo también voy al infierno. De nada sirve que yo tenga el consuelo, me quiera consolar en que somos iguales. Y entonces entendí algo, no. Si mis amigos quieren ser pecadores, allá ellos, yo tengo que hacer algo. No me era de consuelo la idea que yo fuera como igual que mis amigos y que si ellos se perdían yo me iba a perder. No me era de consuelo. Pero lo que más me preocupó fue lo siguiente. Me preocupó que si yo caía al infierno y sabía que si moría podía caer al infierno, lo que más me preocupó fue que nunca más podría salir de ese infierno. Lo entendí claramente. Si yo me moría y me moría en mis pecados y caía al infierno, la gran tragedia iba a ser la siguiente, que jamás podría salir de allí. Insisto, yo no conocía de la Biblia, no la había leído mucho, pero esas ideas uno las tiene desde, no sé, Dios las pone en nuestro ser. Y yo me quedó muy claro, yo no podría salir jamás si caía al infierno, porque esa es una verdad que dice la Escritura, ¿sí? Que el que se pierde por la eternidad. Estaba yo solo, hablando conmigo mismo y empecé a preocuparme. Entró como una angustia en mi corazón, la verdad. Empecé a sentir más temor, más miedo, dije yo, creo que no está bien, no estoy bien como estoy, algo tengo que hacer. Y ahí vino la gran pregunta, ¿qué iba yo a hacer? El gran dilema, la encrucijada, ¿qué voy a hacer? No había nadie conmigo ahí, no estaban mis padres, ningún predicador, ningún pastor, ningún amigo, ni siquiera algún adulto que me pueda dar un consejo. No había nadie. Una cosa yo reconozco, Dios quiso hablarme en esa ocasión y yo entendí. Yo entendí lo que Dios me quería decir. Y entonces tomé una decisión muy consciente. Nadie me obligó. Tenía 20 años, ningún adulto, ningún pastor, nadie me obligó, nadie me oprimió. Con lo que yo tenía de entendimiento, decidí tomar una decisión que para mí fue la decisión más importante que he tomado en toda mi vida. Yo sabía que no podía tomar riesgos, no debería tomarlos. Si ahora entendía que mi alma se podía perder en el infierno, dije yo no quiero. Más porque yo sabía que no iba a salir jamás de allí. Y entonces le dije a Dios, en mi corazón, en mi pensamiento, meditando con Dios, le dije a Dios que a partir de ahí nunca más volvería a los pecados que yo sabía que a Dios le ofendían. Lo que en ese momento a mí me quedaba claro que a Dios le ofendía, y había muchas cosas que me quedaban claras. En ese momento me comprometí a que ahora iba a vivir para Dios. Sabía perfectamente lo que era correcto. En ese momento todavía creo igual. Todavía creo
como cualquier persona puede saber. Yo supe ahí que la música mundana, como le llamamos, la música pagana, ¿sí? De los artistas vanidosos, es pecado a los ojos de Dios. Y que es pecado escuchar ese tipo de música. Ahora bien, a uno le gusta eso. Cuando uno es pecador, le gusta tal o cual artista. La música de tal o cual artista. A mí me gustaba. La pagaba. Se me hacía bien, pero sabía que era pecado. Por dar un ejemplo, y a partir de ese día se acabó. Se acabó completamente todo eso. ¿Sí? Después de decidirme y comprometerme con Dios, sentí como una alegría extraña en mi corazón. Como si de pronto hubiese yo quedado libre de algo. ¿Sí? Me di cuenta que se había caído de mí como un gran peso, que yo no sabía qué era, pero me sentí libre, me sentí contento, ¿sí? Con el hecho de haber renunciado a los deseos pecaminosos y decidirme servir por Dios, porque ese día yo me decidí servir a Dios. Ese día fue un momento en el que mi vida cambió. De hecho, había una señora que seguido me decía: Raúl, ¿cuándo me acompañas a la iglesia? La señora iba con otros familiares. ¿Cuándo vas a la iglesia con nosotros?, me decía la señora. Yo le decía a la señora: luego voy y luego voy. Así le decía, pero no iba. Esa tarde, después de haber estado en la presencia de Dios, cuánto anhelaba yo encontrarme a la señora para decirle: señora, ahora sí voy a ir a la iglesia con usted. No recuerdo si esa tarde la encontré, pero estoy seguro que luego la encontré y le dije inmediatamente que iba a ir a la iglesia. Y efectivamente, a partir de ese primer domingo, o primera ocasión, no me acuerdo si fue domingo, empecé a ir a esa iglesia cristiana donde ella iba. Y fue el comienzo de aquel trato que Dios tuvo conmigo. Y una cosa les digo, a partir de ahí sigo creyendo hasta el día de hoy. No hay nada más precioso, no hay nada mejor que buscar las cosas de Dios, que caminar con Dios, que hacer su voluntad, ¿sí? Dios quiere eso, Dios trata con cada vida para que haga eso. Yo me sentí transformado, me sentí cambiado. Inicialmente, inmediatamente, yo me sentía sorprendido conmigo mismo, ¿sí? Porque yo me sentía cambiado. Y las personas que me conocían también se dieron cuenta que yo ya no era el mismo. Y digo yo, bendito ese día que el Espíritu Santo trató conmigo. Y le doy muchas gracias a Dios que aún siendo joven, y yo sabía perfectamente que si me entregaba a Cristo renunciaba a todo aquello que el diablo me ofrecía como cosas buenas y placenteras. Yo sabía perfectamente. Es más, yo había escuchado lo que muchos jóvenes dicen, o muchos viejos también llegan a decir, que el que es joven que se divierta. Yo había escuchado eso, y yo era joven, muy joven, 20 años. Pero le doy gracias a Dios que no hice caso a esas palabras mentirosas del diablo, porque es una gran mentira. La diversión de la que se habla, pecaminosa, solamente destruye. ¿Cuántos jóvenes hoy están en el infierno, sí? Porque se creyeron esas palabras mentirosas, que eran jóvenes, que tenían que disfrutar quién sabe qué. ¿Disfrutar? ¿Acaso es disfrutar que te enfermes, sí, por una fornicación? ¿Acaso es disfrutar que te accidentes por andar de borracho? ¿Es disfrutar eso? Es una necedad, esa es la verdad, y es una mentira del diablo. Qué bueno cuando aquellas personas entienden. Yo le doy gracias a Dios porque entendí que era mejor servir a Dios, y hoy estoy seguro, tomé la mejor decisión de mi vida. Volvamos a Génesis para puntualizar con las Escrituras cómo Dios trata con las personas, cómo Dios quiere tratar contigo porque te quiere salvar. Génesis 6:3 dice nuevamente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La palabra de Dios nos enseña que aunque Dios es paciente y misericordioso, la oportunidad que da a los pecadores se termina. Es algo importantísimo que yo quiero señalar hoy. La oportunidad que Dios da se termina, como dice la Escritura. Dice la Escritura: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, hay un límite, y contender significa disputar, lidiar, luchar, debatir. En otras palabras sería que Dios
busca salvarte, ¿sí? Que Dios permite que una persona te hable, te explique, te anime, te haga razonar, te haga comprender. Y Dios ahí está luchando a través de esa persona. Quizás directamente el Espíritu Santo, si viene a tu vida y te hace entender que estás mal, te hace entender que tienes que cambiar. Y ahí está Dios disputando contigo, haciéndote entender que no sigas en esa forma de pecado. Está Dios ahí lidiando, luchando. Está Dios debatiendo porque tú argumentas que eres joven tal vez, que te quieres divertir. Y Dios dice, es que no hay diversión, es un engaño. Nomás ve lo que le pasa a los jóvenes, ve cómo están de perdidos y de destruidos. ¿Acaso es disfrutar cuando ves una persona que se mete en las drogas, cómo anda toda ahí enflaquecida, cómo queda tirada en la calle? ¿Acaso es disfrutar eso? Que tú puedas entenderlo y que entiendas que es una mentira del diablo. Y Dios está ahí tratando de convencer. Y eso dice la Escritura. Y Dios dijo, no voy a contender para siempre con el hombre. Eso es lo que estamos viendo en esta Escritura. Dios no va a estar esperando para siempre a que tú te arrepientas y le sirves. Dios te da una oportunidad. Y a veces la oportunidad, sí es cierto, se alarga. A muchas personas se les ha alargado la oportunidad, pero no quiere decir que va a ser para siempre. Muchas personas se han confiado y la han perdido. Y ya no hay nada que hacer. Si tú no decides por Cristo, si tú no decides de verdad arreglar tu vida como Dios espera que lo hagas, y tú me entiendes, muchos que me escuchan sé que me entienden, pero le han dado largas, tú no la arreglas. Ok, yo te quiero decir algo el día de hoy. Puede ser que nunca más Dios te dé ya la oportunidad, y eso es real. ¿Por qué razón? Por diferentes cuestiones puede que nunca más tengas esta oportunidad y te pierdas para siempre. Y nada podrás decir, pues tú mismo despreciaste la oportunidad. Dios te la dio. Varias personas, no pocas, han tenido la oportunidad y la han perdido. Y la han perdido para siempre, ¿sí? Y Dios es justo. Si ya no te da más oportunidad, a ti que has escuchado hasta este año, fíjate bien. Algunos llevan, no sé, 10 años escuchando, 5 años, quizás 20 años, yo no lo sé. Fíjate cuánto Dios te ha dado la oportunidad. Y si ya Dios a partir de hoy ya no te la da, si esta es la última y Dios no te vuelve a dar otra, Dios es justo. ¿Qué podrás tú decir cuando Él te diga, mira, te estuve enseñando clarísimo, sí, con toda precisión, 20 años, pero no quisiste? Te escondiste, sí, te escabulliste, te aferraste a tus maldades, a tu orgullo, a tu vanidad, a lo que tú sabes que es falso, ¿sí? Tú bien sabes que la vida cristiana no es una vida de hipocresía, no es una vida, ¿sí?, de engaño, no es una vida donde tú puedas hacer lo que quieras y si eres cristiano es una mentira. Tú bien sabes lo que la Escritura dice. Dios pide vidas justas, santas, puras, dispuestas a hacer lo bueno todos los días y toda su vida. Entonces, si Dios te quita la oportunidad, ya no te da más. Dios es justo, pues ya te la dio. Y tú menospreciaste su invitación. Si la muerte te sorprende, como ha sorprendido a muchas personas que escucharon este evangelio, de pronto, simple y sencillamente, nos damos cuenta que tal o cual persona ya murió. Y entonces nos queda un pesar, porque lo que más nos preocupa a los cristianos es saber que alguien murió y no arregló su vida. Ese es nuestro mayor pesar. La gente muere todos los días. Eso no es nada nuevo. A nosotros nos preocupa algo. Cuando alguien muere, pero no arregló su vida. Más nos da tristeza si supimos que tuvo la oportunidad, pero la tuvo en poco. Y la muerte sorprende a muchos. Y deja tú la muerte. Si la muerte fuera todo, todos nos vamos a morir. No, deja la muerte. Las personas que mueren perdidas van al infierno por todo lo que merece su maldad. Pero lo peor de todavía no es que mueran y que vayan solamente al infierno, lo cual ya es gravísimo, sino que nunca más podrán retroceder. Nunca más volverán, nunca más podrán cambiar ya las circunstancias. Y eso es lo peor del caso. Y tú sabes eso. Tú sabes que lo que digo yo hoy de parte de Dios es así. Tú sabes que esa es la realidad, ¿sí? Tú sabes que todo es cuestión de tiempo. Hoy tenemos salud, tenemos vida, ¿verdad? Y nos sentimos bien, decimos voy a ir por aquí, voy por allá. Y el que anda en sus pecados, comete sus pecados, ¿sí? Se echa sus cervezas, ¿sí? Se fuma sus cigarros, estoy hablando de un pecador. Y no pasa nada, tiene vida, tiene salud. Y piensa que lo puede seguir haciendo. Por mencionar algunas cosas, hay cosas peores. Pero no es verdad. Llega un momento en que se acaba. Y no hay nada más que se pueda hacer.
Te decía lo peor de todo, lo que Dios me hizo entender a mí. Te lo repito hoy, nunca más saldrás de ahí. Si Dios permite que tú te mueras y tú no arreglaste tu vida, llévate estas palabras: nunca más saldrás de ahí. Y Dios es justo porque te lo advirtió. Porque no es correcto, no es bueno, no es justo a los ojos de Dios ni a los ojos de nadie que piense bien el pecado. El pecado es engañoso, pero es destructivo y tú bien lo sabes. El día de hoy, este día, tú puedes decidir, porque Dios te ha dado la vida y te da la oportunidad. Tú puedes decidir dejar de ser un pecador. Y Dios con su palabra nos da advertencias. Estamos aquí leyendo acerca de la destrucción que Dios trajo en los tiempos de Noé, hace miles de años ya, miles de años. Pero como te decía hace un rato, la reflexión esa que se dice, que se aprende de los errores, exactamente, si ya pasó, va a volver a pasar. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Estamos leyendo de aquella generación que ya fue en otro tiempo. Esto ya es historia, pero lo que fue en aquel tiempo hoy se puede valorar para corregir y no hacer lo mismo. Dios vio que aquellos hombres eran muy malos. Igual Dios ve hoy que la gente de este tiempo es muy mala de manera general. Y hoy tú que eres pecador, quiero decirte que Dios vio la gran maldad de aquellos hombres, y Dios ve que si tú eres un pecador, Dios ve toda tu maldad. Dios ve que tu maldad no es pequeña. Dios ve que tu maldad es muy grande. Y tú también sabes, si eres pecador el día de hoy, sabes que tu maldad no es pequeña. Tu maldad es mucha y tú lo sabes. Ahora, quizás tú digas, a mí no me importa, soy como yo quiero. Sí, está bien. Nada más que acuérdate que los hombres vamos a rendir cuentas a Cristo un día. Todos los hombres vamos a rendir cuentas, el que quiera y el que no quiera, ¿sí? Porque ahorita podemos glorificar a Cristo y darle la gloria y hacer su voluntad. Aquel día, la gente que no quiso hacerlo van a ser obligados por la fuerza, porque dice la Escritura que toda lengua va a confesar su nombre y va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, aunque en esta tierra no lo quiso hacer, porque menospreció la bondad, menospreció la justicia, menospreció el camino santo, ¿sí? Pero en aquel día, en su muerte, ya perdido, va a ser obligado y va a tener que reconocer en medio de su dolor y de su tormento que Jesucristo es el Señor, y va a tener que caer de rodillas, porque aquí está muy firme, muy soberbio, muy orgulloso, y desprecia las cosas de Dios. Pero en aquel día va a llorar peor que un niño. Pero entonces ya no va a haber nada que hacer. Va a estar completamente perdido. Y dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se lamentó Dios, sería el sinónimo. Se arrepintió Dios, se lamentó. Dice que le dolió al ver al hombre tan malo, tan ingrato, tan egoísta. Le dolió en su corazón, le pesó. Y yo te pregunto, ¿eres tú la tristeza de tu Creador? Porque Dios todo lo ve. ¿Dios te ve con alegría o te ve con tristeza? Si eres un pecador, Dios te ve con tristeza. Dios le duele en su corazón al verte entregado a la maldad, entregado a la fornicación, que es para tu destrucción, entregado a los vicios, a la droga, entregado a la mentira, a la hipocresía, entregado al enojo, a la vanidad, a la ira, entregado al desprecio de tu prójimo cuando son mejores que tú. Y Dios ve tus pecados y ve tu maldad, y Dios le duele, porque no es eso lo que Él quiere, porque tiene la capacidad de amar, porque tiene la capacidad de hacer el bien. Si tú te lo propones, todo hombre puede ser bueno, todo hombre puede ser como un ángel bueno de Dios. Y Dios vio que la maldad era mucha y le pesó. Y así Dios hoy ve que la maldad de muchos de ustedes que me están escuchando incluso es motivo de tristeza para Él. Así como muchos padres ven a sus hijos y los ven con tristeza porque sus hijos hacen cosas que no son, especialmente los padres cristianos que les han enseñado a sus hijos a amar, a servir, a hacer el bien, y los hijos son ingratos. Los hijos no toman en cuenta el amor de sus padres y entristecen el corazón de sus padres, entristecen el corazón de aquellos que han dado todo por sus hijos. ¿Cuánto más Dios se siente triste? Porque si un padre se duele por sus hijos al verlos en su ingratitud y en su maldad, ¿cuánto más Dios, que es más amoroso y es más bueno? Dice el verso 7, y dijo Jehová,
Y aquí estamos viendo que no es para siempre la oportunidad. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice la Escritura entonces que Dios determinó algo, y eso es muy importante. Dios determinó castigarlos y les puso plazo, les fijó tiempo. Y yo te quiero decir algo, tú ya tienes un plazo fijado por parte de Dios, tú ya tienes un tiempo y va a ser cuestión de que se acabe ese tiempo y tú no tendrás nunca más la oportunidad, ni aunque la quieras, ¿sí? Ni aunque la quieras, de volver a arreglar tu vida con Dios. Porque hoy sí puedes, seguramente sí puedes, pero va a llegar un día en que no puedas. Si mueres instantáneamente en un accidente que ni tiempo te da, no podrás. Y en tus pecados irás a la perdición eterna, porque no quisiste, porque menospreciaste. Dios fijó el tiempo entonces. Dijo Dios, serán 120 años. La mayoría de estudiosos concuerda que Dios dio un tiempo de gracia a aquella generación de Noé, que era muy perversa. Pero Dios dijo, les voy a dar 120 años, ¿sí? Y entonces, esos 120 años Noé siguió predicando, siguió enseñando, estuvo construyendo el arca y era un gran mensaje para aquellos hombres pecadores. Pero ¿sabes qué pasó? Fue inútil. Pasaron los 120 años y el tiempo se acabó. Y aquella generación maligna, perversa, violenta, inmoral, fueron destruidos todos, excepto Noé y su familia. Y tú sabes la historia. Lo que llama la atención es cómo el tiempo de gracia no les sirvió, no les aprovechó. Dice en el capítulo 7, versículo 1 de Génesis, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios sabía que no era un hombre que se dispuso a amar a Dios. Noé sabía, como todos sabemos, cómo se debe servir a Dios. A Dios se le sirve con temor, con respeto, con cuidado. Nuestra propia conciencia nos dice lo bueno y lo malo y lo sabemos muy bien desde niños, lo sabemos. Todo ser humano lo sabe y cuando alguien nos acerca una lectura de la Biblia lo entendemos mejor. Y si tienes Biblia lo sabes muy bien. Y Noé sabía lo que a Dios le agradaba y Noé tomó la decisión de servir a Dios. Y entonces llegó el día. Llegó el gran día en que Dios iba a juzgar a los pecadores y Dios le dice a Noé que él era un hombre justo. Le dijo, entra en el arca. Se acabó ya, Noé. Todas estas personas no quisieron. Tuvieron 120 años de oportunidad, pero no quisieron. Y esto ya se acabó. Y efectivamente a partir de ahí vino el diluvio. Dice en el verso 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Verso 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Verso 15, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y hacemos énfasis en la última frase. Una vez que vino el diluvio, no entró, entraron los animales. Y dice la Escritura que fue Dios, Jehová, el que cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. El Dios que los creó, que los bendijo, que les tuvo la paciencia, llegó el día en que Dios dijo, se acabó, amigos. Se acabó para ustedes. ¿No quisieron? Perfecto. Y ese día se cerró la puerta. Y así te va a decir Dios, ¿no quieres? ¿Prefieres las algarrobas del mundo? ¿Prefieres la vida de pecado? ¿Sí? ¿Prefieres seguir siendo el hombre pecador, orgulloso, soberbio, que dice que no quiere nada de esto porque no lo necesita? No lo necesitas, vas a llorar de tristeza. Dice la Escritura que crujen los dientes de dolor en el infierno, pero no pueden salir ya de ese tormento. Y eso te va a pasar si tú
te aferras a tu maldad, cuando puedes cambiar. Esta palabra no es para hombres débiles, esta palabra es para hombres y mujeres que tienen necesidad y tú la tienes. Tú no eres feliz en el orgullo, no eres feliz en el pecado y tú lo sabes. Y Dios te invita a que dejes eso. No es para tu bien, no lo será, no lo ha sido. Ve a los pecadores, ve que están destruidos, ve tu propia vida y ve que no ha sido para bien tu vida de pecado. Tú eres una persona desdichada, eres una persona frustrada, no te ha ido bien y no te va a ir bien. ¿Por qué endureces tu corazón? ¿Por qué quieres seguir luchando contra Dios? ¿Por qué desprecias su bondad? Porque no me digas que crees que esto es una religión, porque esto no es religión. Religiones sí hay, hipócritas y falsas. Yo era adolescente, 13, 14 años, y entendí que la religión católica era hipócrita y falsa. Cuando estudié en los libros de secundaria de las atrocidades que cometieron la Inquisición y que los papas estaban detrás de ello y que la religión estaba detrás de ello, yo entendí una religión hipócrita. Además, yo podía ver con mis ojos quiénes eran los católicos. Yo sabía algo, esa no era la religión de Dios. Yo no era cristiano, no sabía ni de Biblia, pero me quedaba muy claro porque todos sabemos. Entonces, por favor, no confundamos, no te confundas, no se trata de religión aquí. ¿Quién habla de religiones? ¿Religiones para qué está lleno el mundo de religiosos falsos, hipócritas, perdidos? No es religión. Dios te pide una vida pura y santa para Él, conforme a las Escrituras, que es la bendita palabra de Dios en la cual sí tenemos confianza. Porque aunque haya muchos fraudes, aunque haya muchos malos testimonios, aunque haya, sí, muchas cosas que no son lo que deben ser en medio de la religiosidad o de la gente que se llama cristiana, sí es verdad que hay todo eso, pero una cosa estamos seguros, la palabra de Dios es verdad, y cualquier persona, sí, por muy sencilla que sea, si quiere la verdad, la va a encontrar a ríos, como algo grande, ¿sí? Como algo fuerte, no vas a batallar. Te vas a dar cuenta que Dios es verdadero y se va a manifestar a tu vida. Entonces no se trata de religión. Pero ahí está la oportunidad. Jehová cerró la puerta en aquella ocasión. Te voy a leer otro ejemplo parecido de otra época, donde Dios buscó el bien de su pueblo, pero ellos endurecieron su corazón. Ellos resistieron el llamado de Dios hasta que ya Dios no pudo hacer nada y los entregó a la destrucción. Dice en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 36, te doy este ejemplo. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Me detengo un poquito. Estamos hablando ahora del pueblo de Israel, en este caso era el reino de Judá, donde Sedequías fue uno de los últimos reyes, el cual Nabucodonosor le sacó los ojos por su pecado y mató delante de él a sus hijos, los degolló ahí como si fueran animales y fue un tormento increíble. Pero todo eso le pasó a ese hombre, porque como bien dice la Escritura, este hombre no quiso obedecer a Dios. No quiso seguir las palabras que Dios le daba. Dice la Escritura que era de 21 años cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Dice que ese hombre llamado Sedequías hizo lo malo. En otras palabras, no respetó los mandamientos de Dios, así como aquellos que hoy me escuchan y que saben que no respetan los mandamientos de Dios, que andan en lo malo, que andan en fornicación, en mentira, en hipocresía, en el pecado que tú quieras. Así estaba este hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿sí? Dice, y no se humilló, así como muchos no se quieren humillar, no quieren reconocer la palabra de Dios, por más de que es clarísimo lo que Dios les habla. Sedequías no se humilló, a pesar de que la palabra que Jeremías le daba era de parte de Dios, pero él no lo quiso reconocer. Él la tuvo en poco. ¿Y sabes qué? Como hacen muchos pecadores, dicen, bueno, como que sí entiendo lo que me dicen, pero yo no quiero. Y no sé qué piensan que les va a pasar, porque bueno, no les va a pasar. Una persona que desprecia la oportunidad que Dios le da, debería entender algo. Debería entender que tarde o temprano le va a ir mal, pero entonces ya no va a haber forma de poder salvarse. Así Sedequías no quiso reconocer. Dice el verso 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová Dios de Israel. Sedequías
Sedequías endureció su corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Bueno, es cuando una persona entiende lo que es correcto, pero no decide hacerlo. Eso es endurecerse. Como tú cuando entiendes el evangelio, pero en lugar de decirle, Dios, ya se acabó conmigo la vida de maldad y de pecado, voy a servirte, pero prefieres no hacerlo. Decide no hacerlo. Eso es endurecer el corazón. Cuando una persona entiende algo, pero no lo obedece. Sedequías entendía, pero dice que endureció su corazón, endureció su cerviz, dice aquí, y obstinó su corazón. Esto es, se portó neciamente y no quiso arrepentirse. Sabía que estaba mal, pero siguió adelante. ¿Qué le podía esperar? Aprendamos de los errores que nos muestra la historia. Sedequías fue destruido. No podía esperar otra cosa. Todo pecador que no se arrepiente va a ser destruido. No puede esperar otra cosa. Se obstinó para su perdición, dice el verso 14, hablando del pueblo ahora. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Nos detenemos otra vez. Dios no quería que su pueblo fuera destruido, como Dios no quiere que ninguna persona sea destruida. Dios no quiere que tú seas destruido. Y dice la Escritura que Dios envió, viendo que eran pecadores, Dios les tenía misericordia, dice, envió constantemente palabra a ellos. Dios les hablaba, les hacía comprender que meditaran en sus caminos y se volvieran a Él, porque les tenía misericordia, pues eran su pueblo. Así como tú hoy que me escuchas, yo te quiero decir algo, Dios tiene misericordia de ti. Dios no te quiere ver sufriendo, Dios no te quiere ver perdido, no te quiere ver destruido, Dios quiere verte bendecido, te quiere ver en el cielo, te quiere ver salvo. Dios no desea la destrucción de nadie, eso queda claro a través de todas las escrituras, y así lo entendemos. Dice en el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Yo entendí hace mucho tiempo esto que dice esta escritura, este versículo 16, porque me parece que también lo he visto en algunas personas, o por lo menos me parece que hay eso. ¿Qué pasó con este pueblo? Dice que este pueblo estaba tan endurecido, estaba tan lleno de pecado. Dice que en lugar de arrepentirse, dice que esas personas hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y yo quiero decirte que cuando un pecador ahora se burla de un ministro de Dios verdadero sobre todo, es el último paso al que un pecador pueda llegar, es el último paso. A partir de ahí su juicio es inminente y en cualquier momento, ¿sí? El pecador tiene como etapas, todo el pecado es grave, pero es muy distinto un borracho, un fumador, incluso un drogadicto que está perdido en su pecado, al pecado que cometen algunas personas en menospreciar a los ministros que Dios les manda, ¿sí? En los mensajes que compartimos con ustedes, yo me he dado cuenta que algunos pocos de ustedes le ponen ahí en el internet, ahí en la página, le ponen a veces que les gusta y está bien, nadie está obligado a poner que si le gusta, pero me he dado cuenta, unos poquitos por ahí le ponen para abajo. Ok, el problema no somos nosotros compartimos el mensaje de parte de Dios, pero esa es la etapa final precisamente de un pecador. Cuando ya alguien hace escarnio de los mensajeros de Dios que hablan de parte de Dios y que es evidente el mensaje, déjame decirte que para ese pecador ya está al borde ya de la perdición esa persona. Dice aquí que estos hombres eran tanto su pecado, tanta su maldad, que hacían escarnio de los mensajeros de Dios, esto es de los predicadores. Dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas. Insisto, a mi entender, es el último paso de un pecador, cuando desprecia al ministro, cuando el ministro hace su mejor esfuerzo, es humano, pero hace su mejor esfuerzo y lo desprecia, ¿sí? Y se burla. Es el último paso del pecador. A partir de ahí, la ira de Dios está por caer ya de manera espantosa y terrible sobre ese pecador, y suele suceder eso. No hay la menor duda. Menospreciaban las palabras de los profetas, no le daban importancia. El último paso del pecador. Ya cuando un mensaje
claro de Dios, cuando un mensaje que una persona sensata entiende que es correcto, pero ya se desprecia. Ya sé lo que me van a decir, me quieren echar miedo, ¿qué se creen? ¿Por qué me hablan así? Cuando alguien ya desprecia un mensaje verdadero, ya no hay mucho que hacer por él, si es que no nada. Esa persona, podríamos ya pensar, está desechada por Dios y nada le va a servir ya, porque rebasó la línea de la oportunidad. Dios da oportunidad, no sabemos cuánto, Dios sabe cuánta oportunidad da. Dios da una extensa oportunidad, lo más posible, pero se rebasa. En este caso, estos hombres impíos del pueblo de Judá rebasaron esa línea hasta que ya no se pudo hacer nada por ellos. Dice la Escritura, ahí en el verso 16, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué triste es cuando ya no hay remedio. Como cuando alguien tiene cáncer y le dicen su cáncer es terminal, ya no hay nada que hacer. Y le dan promedio de vida de 1 mes, a veces de 3 meses, pero ya no hay nada que hacer. Le dicen váyase a su casa. Ya no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer. Y uno sabe que la persona que le dicen que ya no hay nada que hacer, llega el día y no tarda mucho, cuando la persona muere irremediablemente, porque ya no hay remedio. Así también cuando el pecador rebasa la línea de la oportunidad que Dios le dio, porque se burla de los mensajeros de Dios, ¿sí? Porque no toma en cuenta el amor con que Dios le habla, porque menosprecia el mensaje bendito que es para su salvación, lo tiene en poco, ¿sí? No le da ya la importancia, no le da el respeto cuando es lo que lo puede ayudar. Cuando alguien ya está en esa actitud, ha llegado el tiempo de su juicio ya. Ya no habrá mucho que hacer por él. Y yo me sorprendo sinceramente de la paciencia de Dios. ¿Cómo nos ha guardado hasta hoy? Me refiero como generación. Porque Dios está viendo todas las abominaciones. Dios ve a los homosexuales, las lesbianas, los satánicos, los religiosos, ¿sí? Los superficiales, aquellos que se han amachado, aferrado y no quieren reconocer el amor que Dios le ha dado, especialmente aquellos que entre nosotros, con tanto amor, Dios les ha hablado con tanta paciencia por largos años y se resisten y se escabullen. No sé a quién le tienen miedo o contra quién no quieren verse como débiles, pero yo te digo algo, todavía Dios te ama, por eso escuchas este mensaje. Pero quizás ya no habrá muchos mensajes para ti. Si tú no tienes la actitud correcta, es probable que te pierdas para siempre y nadie va a poder hacer nada, porque todo tiene un tiempo. Dice en el verso 3:17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar, joven y doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Cuando un pecador ha rebasado esa línea de oportunidad, solamente viene el juicio. El juicio cayó sobre Judá. Y entonces vino los babilonios, que era un instrumento de Dios para castigar a Judá, ¿sí? Y dice que vinieron y mataron a espada sin misericordia, ¿sí? A espadazos, ¿sí? A machetazos, vamos a decirlo. Dice, mató a sus jóvenes, muchachitos, 14, 15, 17, murieron, quedaron ahí muertos, tirados, traspasados, ¿sí? Qué horrible debió haber sido la escena. Murieron sus jóvenes. ¿Cuánto ama uno a sus jóvenes? Los que somos padres, ¿cuánto rogamos por nuestros hijos jóvenes que no les vaya a pasar algo? ¿Cuánta tristeza nos daría si les pasa algo? Porque son jóvenes, porque uno sabe que están en la flor de la vida, en la hermosa vida que Dios nos da a todos. Pero aquí, a causa de sus maldades, Dios mandó a los babilonios y mataron a los muchachos a espada, a las muchachas, dice, sin perdonar al joven, sin perdonar joven y doncella, a las jovencitas hermosas, sí, en su tierna edad, con muchas ilusiones como suelen tener las muchachitas, ese día murieron sin ninguna misericordia. No solamente las jovencitas, dice, aún los ancianos, sí, los hombres reverentes por la edad, también fueron muertos sin misericordia. Dice, ni anciano ni decrépito, decrépitos son los discapacitados, sí, esas personas que uno entiende que tienen carencias, una discapacidad, no importó, los babilonios fueron matando todo, porque tenían una responsabilidad.
volverse a Dios y no lo hicieron. Desde el más grande hasta el más pequeño pecaron contra Dios. Y Jehová los entregó en las manos de Nabucodonosor y fueron destruidos. Y ahí está el ejemplo. Dice asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, se robó todo, se lo llevó todo. Y dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Una gran destrucción. El último paso fue tener en poco el mensaje que Dios urgentemente les daba. Lo menospreciaron y lo expresaron sobre todo contra los ministros. Y entonces dijo Dios, se acabó. Y quedaron todos destruidos. Veamos otro ejemplo de cómo todo tiene un tiempo y se acaba. Hebreos, capítulo 12. Tú conoces el caso de Esaú, vamos a mencionarlo para ir concluyendo este mensaje. Hebreos 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un llamado a una vida santa y pura, tanto para los cristianos que ya estamos caminando, que no nos descuidemos, sigamos en el camino recto de buscar las cosas espirituales, dándole el valor. Dios nos libre de empezar a menospreciar el día de reposo para andar en otras cosas cuando debemos estar en la palabra de Dios. Dios nos libre el día que alguien ande en otros rollos, en otras cosas, y no son las de la bendita palabra de Dios, porque todavía el día de reposo tiene un propósito: animar nuestro corazón, llenarnos Dios de su palabra. Por eso dice el llamado, levantad las manos caídas si es que se están cayendo. No es tiempo de dejar caer las manos, ni las rodillas que estén paralizadas. Es tiempo de orar, es tiempo de servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, y hacer, dice, sendas derechas para vuestros pies. Cuídate que no estés estafando a nadie, cuídate de no estar robando a nadie, cuídate de no estar murmurando de alguien injustamente, cuídate. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios ve el pecado como tal. Y llega el día, mira, es cierto que cuando el pecado se comete no cae el juicio inmediatamente. No cae en ese instante. A veces pasan días, a veces pasan años. Pero ya Dios pone un límite. No importa quién seas tú. Dios pone límites al pecado, al pecador. Porque Dios ve lo que se hace. No te confíes. No pienses que ya estás salvo y que no pasa nada. No, el pecado destruye. No importa si un día te arrepentiste, hay que continuar en santidad. Dice seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Evita las contiendas, evita las discusiones necias e insensatas. Razona si algo se dice, pero no contiendas por contender. No reclames por reclamar. Escucha primero y luego valora, porque hay que evitar las contiendas, hay que mantener la paz y la unidad con todas las personas que nos rodean, especialmente en la familia, especialmente en la iglesia. Más presto a oír qué dice tu hermano, a querer acallarlo en sus opiniones. Seguir la paz con todos y la santidad, ¿sí? Sin pecado, sin maldad, que tú sepas que delante de Dios, desde tu levantar hasta tu acostarte, cuidaste tus ojos, cuidaste tus oídos, cuidaste tus labios, cuidaste tus manos, anduviste en el temor de Dios. Esa es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No importa quién haya sido, si fue cristiano, pero se descuidó, también se puede perder. Dice en el verso 16, la parte que queremos enfatizar conforme a este estudio: mirad bien es, fíjate bien, entiende, razona, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, cuídate, no sea que esa gracia de Dios, ese favor de Dios que te concedió, esa oportunidad que te da, la pierdas. Y que retomando el pecado, como dice aquí, brotando alguna raíz de amargura, que algo que estaba mal, en este caso la amargura, puede ser otro pecado, que vuelva a surgir otra vez en ti. Dice, te estorbe, pues el pecado estorba la salvación.
Y no solo eso, dice, y por ella muchos sean contaminados. Cuídate porque el pecado corrompe. Si alguien ponía por ahí una frase que es interesante, decía que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es verdad, para bien o para mal. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Lo que uno hace es más fuerte que lo que uno dice, sea para bien o sea para mal. Dice, no sea que por ella muchos sean contaminados. Y qué triste es cuando un padre de familia, una madre de familia empieza a actuar mal. Es cuestión de que veas a sus hijos, tan peor todavía. Si siendo justos los hijos batallan, imagínate cuando el padre o la madre ya hacen cosas indebidas. ¿Qué crees que le dejan a sus hijos? Los justifican en todas sus maldades. Si el padre murmura, y peor si murmura de Dios o de las cosas de Dios, ¿qué crees que le deja a los hijos? ¿Qué crees que le deja a sus hijos? Los anima a que sean más pecadores todavía. Esa es la gran responsabilidad. Y por eso muchos son contaminados. Por eso toda palabra ociosa, sí, todo hecho que esté mal, debe pararse inmediatamente, porque eso contamina y arrastra a los demás. Verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí está el ejemplo que queremos retomar de manera específica. Esaú fue un profano, tuvo en poco las cosas sagradas, tuvo en poco las bendiciones que Dios había prometido, porque Dios había prometido bendiciones especiales para su pueblo. Él las tuvo en poco, ¿sí? Él dijo, a mí dame la comida, yo me voy a morir, a mí que me importan las promesas eternas de Dios. Estoy parafraseando, fue la acción que él hizo. Y entonces Esaú fue un hombre pecador que prefirió los placeres temporales del pecado, porque dice que fue fornicario, fue profano. Prefirió el pecado temporal, así como muchos pecadores prefieren los pecados temporales, la fornicación, las borracheras, las drogas, pecados temporales. Y no quieren prepararse para Dios, pudiendo hacerlo. Esaú fue un hombre profano, prefirió los placeres temporales del pecado a la vida justa a la que Dios lo invitaba. ¿Qué pasó con Esaú? Aquí está la enseñanza. Porque ya sabéis que después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué pasó? La Biblia nos deja este ejemplo de Esaú para que se tome en cuenta. Esaú fue ligero, fue superficial, pensó que siempre iba a poder alcanzar la bendición, pero no era cierto. Como él la menospreció, llegó el día en que él ya no tuvo la oportunidad. Y dice la Escritura que la procuró, deseando heredar la bendición, deseaba ser bendecido. Él sabía que necesitaba una bendición, pero dice la palabra que fue desechado, o sea, perdió la oportunidad. Desechado quiere decir, fue apartado, fue echado a un lado. Para él ya no hubo lugar. Ya no hubo lugar para Esaú. Y la enseñanza es muy precisa. Si tú no consideras lo que Dios te dice, lo que Dios te ofrece, ¿qué crees? Ahí está la historia. Hasta aquí vamos con 3 ejemplos ya, de personas que rebasaron la línea de la gracia, la línea de la oportunidad, y llegó el día en que para ellos ya no hubo nada que hacer. Para Esaú no había nada que hacer. Dice la Escritura que fue desechado y no hubo oportunidad, ya no hubo forma. Dice para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Él quería, ahora sí deseaba, pero ya no había lugar para él. Su tiempo se había acabado. Sus lágrimas fueron inútiles. Y eso es lo que Dios quiere evitarte. Por eso hoy te invita para que tú lo consideres. Vamos ahora sí con el último ejemplo. Un último ejemplo de otro hombre que no entendió su oportunidad y cuando la entendió ya no pudo hacer nada. Vamos a hablar de la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Vamos a ver cómo el rico no imaginaba que se iba a perder. Seguramente, como muchas personas, no se imaginan que se van a perder. Y se la llevan muy tranquila. Y tienen en poco valor lo que escuchan cuando Dios les está hablando. Dice Lucas 16, 19. Había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Muy bien, hasta ahí la lectura inicialmente. Nos habla de dos personas con distinta actitud uno y otro. El rico y Lázaro, un pobre. El rico, algunos en la tradición se le conoce como Epulón, así se le conoce en la tradición, no quiere decir que así sea. Como una persona que disfrutaba de la vida, tenía banquetes con esplendidez todos los días, y él tenía una vida que le parecía buena y la disfrutaba a su manera. El problema era el siguiente: no tomaba en cuenta a Dios. Y no solo eso, el rico no estaba pensando que pronto aquello pudiera terminar. El rico amaba la forma de vida que tenía, pero no le preocupaba arreglar su alma con Dios. Y esto nos enseña algo. De manera general, todos amamos la vida. A ver, ¿quién no le pide a Dios? Por lo menos creo que muchos sí lo hacemos. Le decimos: Dios, gracias por la vida. La vida es bonita. La vida que Dios nos da es algo bueno. Sin embargo, la vida se acaba. Y es por eso es importante que tú entiendas algo, que esta vida no lo es todo y que estés preparado para lo que venga. El pobre Lázaro era un hombre enfermo, lleno de llagas, pero él también se esforzaba por sobrevivir, porque la vida es buena. Lázaro estaba enfermo. Él estaba preparado con Dios, pero él luchaba por la vida. E iba a la casa de aquel hombre para ver si podía por lo menos saciarse de migajas, porque buscaba sobrevivir, lo cual es correcto. Sin embargo, vemos en los siguientes versículos que tanto uno como otro pronto murieron. Dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vemos aquí dos personas, el rico y Lázaro. Los dos tenían el deseo de vivir. Uno era rico y seguramente estaba pues con muchos deseos de seguir viviendo de esa manera, con riquezas, en placeres. Y vemos un pobre que estaba enfermo y que no tenía ni qué comer, pero luchaba por sobrevivir. Pero llegó el día para ambos. Dice que murió el mendigo. Lázaro era un hombre que en su necesidad buscaba a Dios y se esforzaba por caminar con Dios seguramente, de tal manera que de pronto muere, como suele pasar a cualquier persona. Él era un hombre que estaba enfermo y llegó el día en que murió. Y dice la Escritura, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es junto a Abraham, que es un sinónimo del cielo para nosotros. Pero no solamente murió el Lázaro, el mendigo, también murió el rico. En un abrir y cerrar de ojos, también el rico, que estaba lleno de opulencia, lleno de deseo de seguir disfrutando aquella vida que él tenía, de riquezas. Sin embargo, la muerte también lo sorprendió, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se acabó. El gran problema del rico, a diferencia de Lázaro, es que el rico no estaba preparado. Lázaro sí estaba preparado. Lázaro buscaba sobrevivir, pero estaba preparado para morir. El rico amaba la vida, pero no estaba preparado para morir. Esa era la diferencia. Y ese es el punto de este mensaje. Si Dios nos permite vida, vamos a seguir viviendo, pero hay que estar preparados para morir, porque no sabemos, porque todo tiene un tiempo y de pronto ese tiempo se acaba. Verso 23, la culminación de esta historia. Ahora habla del rico, dice, y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos, en dolor, en sufrimiento quiere decir, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí estaba el rico. En un instante, todos sus placeres, toda su comida, su música, todo lo que él podía hacer con el poder del dinero, como lo hacen muchos ricos,
que creen que pueden hacer cualquier cosa y que se sienten superiores y que sienten que tienen derechos y que se sienten grandes, miserables. No son nada. De pronto se le acabó todo, toda su gloria mundana, terrenal, se le acabó. No era nadie, no era superior a nadie, ni a Lázaro ni a nadie. Nada más que en el caso de este hombre, ya nada podía cambiar. Todo se le acabó en un instante. Y mientras que hasta poco antes disfrutaba de los placeres, de la riqueza y de todo lo que él poseía, en un instante aquellos placeres fueron cambiados por un tormento inimaginable. En un momento cambió del placer al sufrimiento. Y eso es lo más triste de un alma que se pierde. El tormento era tan grande que seguramente todos sus placeres quedaron como una verdadera necedad para la vida de aquel hombre. Y estaba ahí, y dice en el verso 25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Concluimos esta historia y este mensaje. El problema de este rico, llamado Epulón por la tradición, es que en un instante murió. Y al morir se enfrentó a una perdición eterna de la cual no había retroceso. Eso fue lo peor de todo. Ya no había retroceso. Y ese es lo que yo quiero señalarte hoy, a ti que me escuchas. No hay retroceso. Hoy tienes vida. Hoy tienes oportunidad. Hoy puedes cambiar las cosas. Hoy puedes reflexionar ahí en tu casa, en tu cuarto, entender que tu vida no es nada, que tú te puedes morir. Y si es verdad lo que dice la Biblia, y es verdad, porque la Biblia no miente nada, y que el pecador va al infierno, ponte a pensar, ¿qué va a hacer de ti? Porque seguramente vas para allá, si no estás dispuesto a arrepentirte, como Dios tanto te ha insistido, tanto te ha invitado. Y cuando hablo de arrepentimiento, no estoy hablando que te hagas religioso, ni que le quieras caer bien a las personas que van a la religión, a ninguna religión. Te hablo de un compromiso con Dios, que hace que un hombre viva su vida en santidad y en temor, porque sabe que el que le dará cuentas es al Creador, no a los hombres. Los hombres nos pueden pedir cuentas en lo que a ellos les competa, pero realmente el que nos va a pedir las cuentas claras va a ser Dios. Y eso es convertirse. El Espíritu Santo trató con aquel rico seguramente mucho tiempo, pero llegó el día en que el Espíritu Santo no quiso contender más con ese hombre, Epulón el rico. Así también vemos, regresando a Génesis para terminar, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero invitarte a reflexionar esta palabra, unos momentos, decirte que el tiempo no es para siempre, que la oportunidad no es cuando tú la quieras, no es cuando a ti se te ocurra. Dios te da la oportunidad amablemente, generosamente. Es más, asómbrate conmigo, yo estoy asombrado. ¿Por qué Dios extiende tanto su paciencia? ¿Por qué Dios hasta el día de hoy te da esta oportunidad? Que tú lo entiendas a pesar de tus pecados. Pero que te quede claro, si tú no decides cambiar tu forma de vida. Ya vimos varios ejemplos de lo que les pasó a aquellas personas que no quisieron mirar hacia el futuro, lo que sabían que iba a venir, no quisieron considerarlo. Yo quiero que tú entiendas algo. Si tú no te arrepientes, mira tu futuro y mira que tu futuro va a ser la perdición eterna. No solamente la desgracia en esta vida, porque eso es general, normal. El pecador siempre es destruido. Su vida es engañosa. Los placeres que vive son engañosos. Mira tu final y date cuenta que si la muerte te sorprende, nunca más podrás tener otra oportunidad. Es más, algunos en vida ya no la tienen, porque la han despreciado tanto, se han burlado de la Biblia,
se han burlado de los ministros de Dios que les hablan. Se les hace poco, como si esto fuera una contienda religiosa. Esto no es una contienda religiosa. Esto no se trata de ver quién tiene más personas o quién tiene mayor elocuencia o autoridad. No se trata de eso. Se trata de que tú entiendas que Dios ama tu alma y te está dando una oportunidad. Hoy Dios te invita una vez más. ¿Será la última? No lo sé. Hay una línea que se cruza y nunca más la vuelve a ver. Para algunos ya no la hay. Es más, tú conoces personas que ya no la tuvieron. Y en algún tiempo Dios les habló. En algún tiempo pudieron escuchar. En algún tiempo pudieron arreglar bien su vida, como debe ser. Como Dios quiere esa vida pura, limpia, santa, justa, buena. Así la quiere Dios. Dios no quiere religiosidad. Dios no quiere una forma de vida religiosa, ahí lisonjeándose unos con otros. No, Dios no quiere eso. Dios quiere un caminar con su Santo Espíritu, justo y correcto. Que tú vivas para Dios, porque Él es tu Creador, porque Él es el que murió en la cruz. Nadie más. La oportunidad se acaba, el Espíritu Santo no contenderá para siempre, esa es una verdad. Aquellos que murieron en sus pecados ya no podrán salir nunca más de su estado de condenación eterna, nunca más. Pero si tú tienes vida hoy, tú puedes hoy pedirle a Dios que te perdone. Y a partir de hoy, si hoy es el día, ser alguien que va a vivir para Dios. No busques quedar bien con ninguna persona en términos humanos. No busques llenarle el ojo a ninguna persona. Busca que tu Creador esté satisfecho contigo. Busca que Él sea el que, el día que te mueras, te permita entrar al cielo, a la gloria eterna. Porque eso es lo que Él quiere. No quiere que te pierdas a pesar de tus muchos pecados, a pesar de tu ingratitud, a pesar de tu terquedad, de tu necedad. Dios no quiere que te pierdas. Voy a entonar un canto. Meditemos unos momentos. Que Dios te ayude. Quieras tú, Señor, por tu palabra, permitir, Señor, que aquellos que hoy se decidan, su vida cambie para siempre, Señor. Como ha cambiado a todos aquellos que se han rendido ante ti voluntariamente y con todo su corazón. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Los niños y ancianos, todos ellos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene. El Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene. Jesucristo viene por mí. Muy felices son las caras de los santos
los presos liberados, glorifican al gran Rey. Los que sufren, los que lloran, todo ello acabará. Los enfermos
Señor, gracias por tus palabras. Gracias por tu preciosa promesa de vida eterna, Señor, que estamos seguros que se cumplirá muy pronto en los que te aman. Y gracias por la paciencia, Padre, por aquellos que no se habían decidido. Gracias por aquellos que hoy se decidan, que van a vivir para ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad hasta este día, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a concluir el estudio de este día. Yo les invito para que consideren esta palabra. Si es necesario para ti, te invito para que tomes un tiempo especial. Hoy es día de reposo. Busca un espacio y reflexiona en la necesidad de arreglar tu alma con Dios y que Dios te ayude a hacerlo. Si hay alguna pregunta, estamos para servirles. Y pues que Dios les bendiga. Si Dios permite, los esperamos en la próxima. Buenas tardes a todos.